Bienvenidos nuevamente a Reconstruyendo. El día de hoy con Joja queremos tocar un tema acerca de cómo los hombres viven el divorcio cuando están pasando por este proceso. Porque normalmente estamos acostumbrados, Joja, a hablar de cómo lo vivimos las mujeres y desde dónde lo vivimos. Pero se ha quedado un poco en el olvido de cómo lo viven los padres varones. Y se tiene la creencia que ellos tal vez no lo sienten de la misma manera que nosotras o que para ellos es más fácil. Sin embargo, hay muchas cosas a tomar en cuenta, hasta como creencias, estructuras legales, qué es lo que ellos pasan, aislamiento, frustración, qué emociones, qué secuelas trae también para el padre varón. Existen algunas creencias que tienen mucho que ver con esto. ¿Cuál crees tú, Joja, que pueden hacer alguna de estas creencias? Bienvenida. Hola Betty, qué gusto estar nuevamente compartiendo contigo estos temas tan importantes, ¿verdad? Que nos sirven para seguir avanzando de una buena manera. Una de las creencias, Betty, que actualmente se puede visualizar cuando se da un divorcio, es que muchas veces se llega a creer que los papás solamente tienen derecho de ver a los niños los fines de semana, como que no fuera necesaria la presencia, ¿verdad? Tanto física como también a veces llamadas del papá durante la semana, sino que solamente se le atribuye a que la persona puede compartir con sus hijos solamente durante el fin de semana. Entonces yo creo que es importante que se deje de lado, ¿verdad? Esa creencia, porque los padres se miran muy afectados, porque ellos necesitan, ¿verdad?, tener una relación más constante con sus hijos. A veces también por el trabajo pues se dificulta un poco, pero no es porque ellos no quieran hacerlo, sino que es porque a veces las situaciones del día a día se prestan a esta situación, pero no por eso se debe de llegar a creer que los varones solamente tienen derecho de ver a sus hijos los fines de semana. Una de las creencias más arraigadas también es que ven al hombre como el proveedor y la mujer es la encargada de la crianza de los hijos. Pero esto se debe, Johan, a hace muchos años. O sea, ahorita las mujeres han tomado un papel muy activo donde ambos trabajan, ambos aportan y también los hombres ya han tomado mucha responsabilidad en algunos aspectos de la crianza de los hijos. Pero antiguamente sí estaba bien establecido, donde el hombre salía a trabajar y era el que proveía a la casa y la mujer se quedaba únicamente al cuidado de la casa, los hijos, fortalecimiento emocional del hogar, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que quede en el inconsciente de que los hombres no pueden atender el hogar porque son los únicos que tendrían que hacer. Y eso los deja a ellos en un papel secundario. Quiera que no, les afecta porque también ellos hoy en día tienen herramientas para poder ayudar. Y no es que los hombres sean más buenos, no. Yo he visto matrimonios jóvenes donde los hombres son más responsables y no es que ayuden tanto como las mujeres en su rol de mamás en la crianza, pero sí ya se comprometen más, Johan. Sí, Betty, y fíjate que también he podido, ¿verdad?, compartir con algunas personas, ¿verdad?, que están pasando por este proceso y a veces ellos me llegan a decir, miren, Johanna, creen que a mí no me ha dolido todo esto y esa es una de las creencias que se encuentra actualmente, ¿verdad?, que muchas veces se tiene la idea de que el hombre no le duele de la misma manera que a la mujer. Entonces yo creo que también esa es una creencia que debemos de aprender a evidenciar, ¿verdad? Porque no podemos, tal vez porque en algún momento se pudo haber dado esa situación en algún caso, no podemos generalizar que a los hombres no les duele como a la mujer, ¿verdad? Porque de verdad, yo he visto y he podido compartir con papás que están muy afectados por esa separación que no solamente conlleva, ¿verdad? Ahí sí que romper vínculo con la persona que probablemente había elegido para acompañar el resto de su vida, sino que también cuando ya hay hijos, entonces también les afecta porque ya no los miran con la misma constancia que los miraban como cuando estaban en casa. A veces ya no se dan cuenta de las situaciones que están viviendo los hijos en el colegio, sino que si no le cuentan, a veces también se pierden todas esas etapas.
Entonces, considero que no es cierto, ¿verdad? De que solamente a la mujer le afecta este tipo de divorcio. Al hombre también le duele de la misma forma. Lo que pasa, Johan, es que el hombre no está acostumbrado a demostrar sus emociones, como lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Él se guarda todo, recuerda que el mostrar sus emociones es como que demostrar que estás siendo vulnerable, y al ser vulnerable, aparentemente está siendo menos hombre, pero porque así es que hemos criado nosotros a los hijos hombres. Entonces, afortunadamente esto ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero también otra cosa que les afecta es la presión social, porque por ser hombres creen que no, como no les duele, van a salir rápido adelante. La mujer pareciera que busca ayuda, habla con sus amigas, está con su familia, pero a los hombres, sus amigos es así como, vamos hombres, salí adelante, o se junta con solteros donde le incitan o le dan a entender de que no se deje caer, sino que salgan a ver qué hacen o que rápidamente vuelva a retomar su vida. Y muchas veces este es un error, porque recordemos que cuando pasamos por un divorcio tenemos que pasar un proceso de duelo. No podemos rápidamente tener una pareja porque no es así como vamos a curar nuestro dolor. Entonces, también, afortunadamente, muchos hombres se están acercando más a clínica, Joha, y tú y yo lo hemos visto. Entonces, eso hace que se tome su tiempo necesario para que puedas sanar antes de iniciar una relación, ¿verdad? Pero también hay secuelas que quedan en los padres y secuelas que quedan en los hijos después de un divorcio. ¿Qué secuelas crees tú que podríamos ver en los padres, Joha? Fíjate, Betty, que una de las situaciones que se puede visualizar, ¿verdad? Cuando se da un divorcio o una separación, es que muchas veces las personas pues se han creado, ¿verdad? Un proyecto de vida, ya se identifican con ciertas rutinas, ciertas creencias que han sido ya parte de su vida diaria. Y cuando se termina la relación, muchas de esas situaciones tienen que cambiar. Entonces eso les hace sentir muchas veces como que ya no tienen un propósito, como que ya sienten como, ¿y ahora quién soy? ¿Y ahora qué soy? Porque a veces están muy, muy basados en los roles que están desempeñando. Entonces llegan a tener a veces como ese vacío existencial de, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo solo. Entonces, pero muchas personas piensan que a los hombres no les llega a afectar de esa manera, sino que también van perdiendo en ese momento de su vida el propósito, porque todo lo que habían ellos visualizado ya no va a ser como lo habían visualizado. Entonces tienen que cambiar, ¿verdad? Muchos de esos proyectos, muchas de esas metas que tenían ellos propuestas, las tienen que cambiar, porque ahora ya no va a estar la persona, ¿verdad? Que supuestamente lo iba a acompañar a cumplir esto y a alcanzar estas situaciones. Entonces les puede provocar esa pérdida de sentido y también de identidad. Sí, algo que yo me he dado cuenta también es que a veces se aíslan y están como, como que no tienen muchas redes de apoyo por la falta de comunicación que ellos tienen. Y entonces las familias no están ahí pendientes porque creen que ellos pueden con todo. Y fíjate que aquí yo conocí a un matrimonio que, un ejemplo que me parece interesante en esto de la pérdida de red de apoyo, porque él, él tuvo una infidelidad y entonces lógicamente no se pudo con el matrimonio y se divorciaron. Pero la mayoría de amigos y familias, incluso de él, se dedicaron a apoyar a la esposa porque la esposa, pobrecita, le fue infiel y se quedó sola con los hijos. Y al señor lo dejaron a un lado completamente, incluso a sus amigos. Y después, al pasar el tiempo, los hijos se fueron a vivir con el papá porque ya no podían vivir con la mamá. Entonces, después de mucho tiempo, nos dimos cuenta que realmente vivir con la señora era imposible. Pero te das cuenta que en el momentito el hombre se queda solo porque como fue infiel, entonces
nadie va a proteger al hombre o a hablarle al hombre, como que las personas toman partido. Y en ese tomar partido, la mayoría de veces se acompaña, se apoya y se está con la mujer, ¿verdad? Y deja uno, pierde de vista uno el estado emocional o por qué se dio el divorcio, ¿verdad? O por qué se dio la infidelidad. Entonces, es bueno este tipo de temas, Johan, porque las personas no deberían tomar partido ni por uno ni por otro, porque nadie sabe cómo vive la pareja. Entonces, por algo se dan las cosas, entonces no deberían de quedarse con uno o con otro, sino que si somos amigos de ambos, pues echarle ganas a los dos y ayudarlos a ambos, ¿no te parece? Sí, creo que es importante eso, ¿verdad? Que uno tiene que tener como esa capacidad para no estar como soy de tu partido, ¿verdad? Sino que está en una situación en la que uno puede visualizar muchas cosas desde afuera, pero realmente quienes conocen el interior de la relación solamente son ellos. Entonces no es conveniente tomar partido, ¿verdad? Por alguno de los dos. Pero también, Betty, otra de las situaciones que he podido evidenciar, ¿verdad? Que se puede ver como una secuela para los hombres en un divorcio, y está muy relacionada a lo que tú estabas mencionando, en que a veces los varones pues no tienen esa facilidad para expresar sus emociones, tienden mucho a quedarse con lo que están sintiendo, a veces porque les da pena o porque tal vez sí ellos fueron los que cometieron el error y el divorcio se dio como consecuencia de una mala decisión de él. Entonces les da como vergüenza también como ir a decir, mire, me siento triste, porque muchos pueden decir, ¿cómo vas a estar triste si por el error que cometiste fue que sucedió? Entonces muchas veces la persona se queda en silencio. Entonces, ¿qué puede provocar en esta persona? Puede provocar a veces que la persona entre en estados de ansiedad, o que también, ¿verdad? Su tristeza lo lleve a tener tal vez una depresión, porque como no pudo hablar en el momento, no puede expresar lo que está sintiendo, puede caer en esta situación emocional que también se puede dar, ¿verdad? Aunque yo haya sido la persona que me equivoqué, no quiere decir que a mí no me duela, porque me doy cuenta que fue un error, o tal vez estoy mejor, ¿verdad? Pero duele también todas esas situaciones a las que tenemos que terminar. No, y con eso que tú dices, es importante que cuando hay una separación, normalmente la mujer se queda con la tutela de los hijos. Entonces se queda en la casa con los hijos y con una red de apoyo. Y el hombre es el que normalmente se va y tiene que buscar un apartamento, comprar muebles. Entonces, esa soledad que siente en los primeros meses o un año, donde la casa no le dice nada, porque aunque haya sido él, como tú dices, el que haya querido el divorcio o propiciado esa desunión, quiera que no, el apartamento no dice nada de su historia, porque su historia se quedó allá. Entonces, es un proceso de soledad a la cual tiene que irse adaptando, y eso hace muchas veces, Johan, que entre en un periodo en que él pueda empezar con algunas conductas destructivas o adicciones. También, no solo los hombres, como dijimos al principio, tienen algunas secuelas. ¿Qué crees tú que podíamos ver nosotros como secuelas en los hijos, Johan? Fíjate, Betty, que una de las situaciones que se da, ¿verdad?, en los hijos, es que muchas veces, aunque no suceda así, los hijos llegan a tener el sentimiento de abandono, porque como uno de los dos se fue, a veces también el que se queda también a veces tiende a trabajar horarios extras, entonces como para ir equilibrando, ¿verdad? Porque definitivamente la situación económica se va a ver afectada. Entonces, ¿qué sucede? A veces tal vez mamá decide hacer unas horas extras en el trabajo, papá se va, entonces eso va generando, ¿verdad?, en los hijos la sensación de abandono. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y hacerle ver al niño, y por eso es que es recomendable que cuando suceden este tipo de situaciones,
pues exista un acompañamiento psicológico en donde también se le brinde esa información al niño para que se sienta seguro a pesar de que las situaciones han cambiado de lugar. El problema, Joja, es cuando los divorcios son conflictivos, porque pasan trayendo a los hijos y no piensan que los hijos no tienen nada que ver en esto. Y ahí es donde los hijos tienen un conflicto de lealtades, porque no saben si estar contentos cuando les toca con la mamá y compartir con ella realmente, o que la mamá empiece a hablar mal del papá y ellos no saben qué hacer porque también quieren a su papá, o viceversa, ¿verdad? Y sabes qué he visto yo también en este conflicto de lealtades, cuando por ejemplo el papá tiene otra pareja y la pareja tal vez es buena, es atenta, los trata bien, pero ellos no saben si ser atentos con la señora o quererla o apreciarla, porque están siendo desleales con la mamá, ¿verdad? O al revés. Entonces, como que es importante si las cosas se pudieran dar de una forma correcta, como hablar qué es lo que está pasando, por qué es lo que está pasando, porque también se pueden sentir ellos culpables de que tal vez es por ellos que está pasando la situación, ¿verdad? Entonces, hablarle a los hijos y decirles que ellos no tienen la culpa de nada y que pueden estar con el papá y con la mamá de la misma forma, para que no haya nada de que ellos se sientan culpables en algún momento o que están siendo desleales. Efectivamente, Betty, como tú dices, ¿verdad? Esas situaciones pues van a generar muchas situaciones que a los hijos les puede generar mucho conflicto. También, ¿verdad, Betty? A veces el modelo de masculinidad disfuncional que se puede dar a través de esta situación, porque a veces el papá pues llega a tener otra vida y eso lo empiezan a ver los niños como es normal que se dé esto y puede generar, ¿verdad? Que los niños vayan creciendo con una idea de que ser papá es aquel que solamente se mira los fines de semana, aquel que no está tan presente en la vida de los hijos, o puede generar también, ¿verdad, Betty? Que muchas veces, como tú decías, en el momento de que la persona tome malas decisiones y tenga como comportamientos inmaduros, como que ahora ya sale todos los fines de semana y se va a las fiestas con los amigos y todo, entonces empiezan a ver los niños como, eso también es bueno, ¿verdad? Y pueden generar ahí como algún conflicto de lo que se le está enseñando en casa y de lo que está haciendo el papá en el momento de estar ya soltero. Eso es importante porque